Bueno, el tema para los que hemos convocado a Irma Ripoll y a Patricia Bullrich es de alguna manera una extensión de la introducción. Queremos saber si hay límites, si puede haber límites. Por ejemplo, en los piquetes, en la calle, se puede hacer lo que sea. Entonces están los que dicen, bueno, la libertad. Bueno, pero otro dice, señor, yo llego tarde a mi trabajo porque hay un piquete. ¿Tengo derecho a trabajar o no? Chocan dos derechos innegables, ¿no? Que es el derecho a manifestarse y el derecho de huelga. Entonces las he convocado a ustedes dos para que me resuelvan el problema. El problema es de ustedes a partir de ahora, ya no es mío, ya no es de Pablo. Vilma. No, yo creo que el gobierno acaba o sectores, diputados ligados al gobierno kirchnerista, acaba de presentar un proyecto de ley que desde nuestro punto de vista, para definir previamente qué es represivo, es un retroceso de derechos casi histórico, diría, que ni se atrevió el menemismo a hacer, para decirle qué opinamos, y constitucional también, porque la verdad que el gobierno busca, es represivo porque el gobierno busca impedir que la gente que se expresa en contra del plan de ajuste que tiene pueda hacerlo, porque va contra las manifestaciones públicas. Ojo que una es el piquete, pero va contra todas. Es un retroceso de derechos, porque miren, lo dice el CELS, que es el organismo de derechos humanos más ligado al gobierno, dice que es un retroceso respecto de estándares sobre protesta social, que es un componente esencial de la democracia, el derecho a manifestar, y somos un país que históricamente ha utilizado la calle, la manifestación, de distintas maneras. Antes no había piquetes, podrá haber piquetes, en un momento hubo escraches a los genocidas, después hubo justicia y entonces no hubo escraches, pero históricamente hemos utilizado la calle. Y es inconstitucional porque de verdad el gobierno se arroga para sí la definición de si un reclamo es legítimo o ilegítimo. Y de acuerdo a su gusto, a su criterio y a su antojo. Y la verdad que es absurdo porque uno hace un conflicto, lleva adelante un reclamo a ese gobierno, por una medida de ese gobierno, y es ese gobierno el que define si lo tuyo es ilegítimo o no, por si dejás libre una calle. O es imparte. Claro, si dejás libre una calle, o si le avisaste 48 horas antes a la policía, o si resolviste el problema en 2 horas con el mediador, o no, porque entonces habilita que accione la fuerza represiva que le haya tocado, porque las habilita a todas. Entonces es muy grave lo que el gobierno plantea, porque el problema de los problemas es si el gobierno va a atacar o va a tomar en sus manos resolver las causas que generan esto o los efectos de las causas de su política de la década ganada. Patricia. Entonces, bueno, en primer lugar me parece que si uno lo pensase en abstracto, diría que la lógica es que, y esto lo resolvió ya hace mucho tiempo el Código Penal, que dice que no se puede cortar absolutamente una calle, una arteria por donde la gente circula. Lo que pasa es que hace 10 años que el kirchnerismo lo que hizo fue impedir que ese artículo del Código Penal se pusiese en Bueno, había práctica. la famosa frase que no hay que criminalizar la protesta social. Exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La policía durante 10 años tuvo la orden de no mover ningún piquete, aunque tuvieran la cara tapada, aunque tuvieran palos. Los fiscales no lo hicieron, con lo cual lo que se legalizó, lo que se legitimó fue que toda la fuerza, el Estado, permitiese cualquier tipo de piquete. Perdón, a eso le agregaría que mientras hacía eso se valía de la metodología para tener piqueteros propios. Claro, bueno, por supuesto. Por otro lado hay que pensar que el 90% de los piquetes de lo que estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora, 10 años después, ¿qué hace el gobierno? O diputados del gobierno. Manda una ley donde no habla de la cuestión, no dice si alguien corta una calle, entonces puede tener consecuencias, sino que lo que hace es generar una categorización sobre las manifestaciones.
y no sobre los piquetes, sobre las manifestaciones. Entonces dice, esta manifestación, digo yo, que es legítima, esta manifestación, digo yo, que es ilegítima. Entonces, si es una manifestación de la Cámpora, es legítima. Si es una manifestación como el 8N, es ilegítima. ¿Por qué? Porque ¿qué pide? Pide un responsable. Pide que sea 48 horas antes. ¿Quién puede ser responsable del 8N? ¿Quién puede ser responsable de las manifestaciones del campo? Nadie. No hay un responsable. ¿Por qué? Porque son espontáneas. O si hay una situación, por ejemplo, como 11, ¿no? Que, bueno, sucede lo que sucede, hay un accidente en 11 y al otro día la gente sale a la calle. O como fue la manifestación de Bloomberg, que salieron millones de personas. ¿Por qué? Por un hecho que sucedió. Entonces, a mí lo que me parece es que se está confundiendo manifestación adrede con piquete. Yo sí creo que no se puede cortar la calle con palos, con cara tapada. Lo acaba de regimentar también Dilma Rousseff en Brasil. Nada de cara tapada, nada de palos. Eso me parece democrático, lógico. Ahora, lo que está haciendo el gobierno es algo totalmente distinto, es dejarse en sí mismo el derecho de decidir qué es legítimo y qué no. ¿Y por qué? Porque perdió la calle. Es evidente, perdió la calle. No, yo creo que lo que hace el gobierno, y además lo pidió Cristina el día del inicio de las sesiones parlamentarias, el PRO se paró y lo aplaudió, y después, ¿es esto lo que trae este proyecto? ¿Es eso lo que trae este proyecto de ley? Es decir, es una situación en la cual el gobierno es consciente, porque hay, perdón, con este gobierno hay ya 5.000 procesados. A mí misma me procesaron por haber acompañado un reclamo de los trabajadores. Si nos hubiera avisado, nos la invitábamos entonces. Claro, entonces era. A partir de ahí, el gobierno, durante esta década ganada, ha traído más y más medidas que tienen que ver con el ajuste. Hay 5 millones de desocupados, hay el 35% de los trabajadores en negro, 14 millones debajo de la línea de la pobreza, los jubilados, los planes sociales, hay paritarias a la baja, hay devaluación, hay inflación, todo eso trae respuesta social, salvo que ellos se crean en su relato que todo el mundo se va a quedar esperando que le resuelvan el problema de los efectos que causa esas políticas de ajuste, con un agravante. Cuando sucedió el conflicto de los docentes, que además hicieron movilizaciones multitudinarias, y esta ley dice explícitamente los servicios públicos, dice salud, educación, transporte y seguridad, que son los sectores que salieron a expresarse, justamente a ellos se refiere en uno de los artículos. Entonces, salen los docentes a pedir aumento de salario, porque lo que les ofrecieron fue 5.000 pesos en agosto, eso va a ser el salario que terminan cobrando, y al mismo tiempo el gobierno le paga 5.000 millones a Repsol de indemnización y otros 5.000 hacia adelante que embarga los próximos gobiernos. Es un gobierno que va a negociar con el Club de París 10.000 millones de pesos, que de verdad la deuda con el Club de París es deuda de la dictadura, explícitamente, ni siquiera la investigaron, vuelve al fondo y entonces el fondo condiciona. Entonces, todo eso va a traer más conflictos y esos conflictos se van a expresar en la calle. Silvio, lo que para usted, este intento de reglamentar la calle está íntimamente ligado con el ajuste. Absolutamente. Y el gobierno es consciente, por lo tanto, no solo sacó la ley antiterrorista al principio, no solo, además de penalizar los 5.000 procesados, hay muertos por luchar durante el gobierno kirchnerista, y entonces no solo sucede eso, sino que ahora también traen esta reglamentación. Y entonces es muy grave porque acá hubo marchas de los derechos humanos, hay sectores medios. ¿Vos me podés explicar cómo pretenden que a la gente que le cortaron el agua y la luz vayan 48 horas antes a decirles que además ahora se van a movilizar? No lo van a poder impedir. Es un sinsentido porque además, como planteaba Patricia, no hay allí nadie vertebra esa movilización. Les quiero preguntar, los superpoderes para Milani o el ejército al servicio del kirchnerismo, ¿es parte
¿Es parte complementaria de estos pasos o no necesariamente? Para mí lo de Milani es, digamos, ya como la comedia, porque, digamos, hubiera sido trágico si durante estos 10 años hubieran intentado, como sucedió en Venezuela, convertir al ejército en digamos, en un brazo armado de un determinado proyecto de país y no para todos los ciudadanos. Me parece que esto ya es una comedia. Es decir, lo que está haciendo Milani, tratando de llevar a parte del ejército argentino a determinadas acciones que cree que pueden generarle o vertebrarle un ejército al servicio del kirchnerismo, de la cámpora, me parece que es como ridículo, ¿no? Es decir, es tarde, la gente no creo que genere un cambio de nada. Me parece que hay como, digamos, finales de época, ¿no? Finales de un tiempo histórico que intentan generar un relato que ya está desarmándose por todos lados, ¿no? Es decir, y nosotros que sostuvimos razones muy profundas de por qué estábamos en contra de esto desde hace más de una década, hace 11 años que venimos planteando el problema de la libertad de expresión, el problema de no generar un modelo vertical de Estado, el problema de no generar el Estado para un partido, el problema de cómo ha manejado los recursos el kirchnerismo. La verdad que estamos contentos de que el final de este relato es como que se le caen las máscaras, y Milani es parte de una máscara. Es interesante porque pareciera que apuntan a un final, a cerrar un ciclo, y todavía no sabemos cuándo se puede protestar y cuándo no, o nunca se puede limitar la protesta. ¿Puede no haber límite para la protesta? Bueno, yo creo que lo que tiene que haber es funcionarios que se ocupen de encaminar el reclamo que se manifiesta desde antes. Nadie sale de un día para el otro, salvo que sea por una represión o por una situación así grave, a llevar a la calle su reclamo. Los inundados vinieron, ni siquiera le dieron el derecho a reconocer cuántos muertos hubieron en la inundación de La Plata, y tienen que salir a movilizarse para apoyar al juez que les permite la investigación. Los sectores ambientalistas que pelean al pie de los cerros porque no avanzan los proyectos megamineros que le contaminan y le sacan el agua, le contaminan el agua y los dejan sin agua. Los sectores, los pueblos originarios, que además de que le sacan el agua y le sacan la tierra, los matan. Los gobiernos provinciales, amigos, socios del gobierno kirchnerista. Entonces, creo que es un paquete de medidas, las que este gobierno, que tiene mucho que ver con el plan económico, con el modelo que llevan adelante, que es de saqueo, que es un modelo de entrega y que es un modelo para que la gente no responda, tienen que venir a reglamentar. Ahora, hay una cuestión política evidente. Esto ha generado un ruido enorme dentro del kirchnerismo. Delía dijo que esto le parecía una enormidad, no me acuerdo cuál fue la frase que usó, pero claramente se manifestó en contra. Berbisky, una vez más, y el CELS, a través del CELS, ya no se tragaron el sapo de Milani. Ahora los de carta abierta también, algunos. Bueno, entonces, esto también marca un quiebre, y puede mucho tener que ver con este final de ciclo, marca un quiebre con la propia base de sustentación de consenso político del kirchnerismo. Sí, yo creo pero sale a buscar consenso político habilitando la represión a los que salen a reclamar en contra del plan de ajuste. ¿Y vos crees que esto le va a generar consenso político en la clase media, por ejemplo? Yo creo que ellos salen a buscar el aval, a dividir, a buscar el aval de sectores medios que reclaman, que quieren, que están en contra de las manifestaciones, de que hay colisión de derechos y de distinto tipo de argumentos, cuando de verdad ellos tendrían que salir a decir claramente cuál es su proyecto, para dónde van, y no avanzar en buscar que las fuerzas represivas estén habilitadas para ir en contra de las manifestaciones. Para decirlo primero deberían poder saberlo. Sí, ¿no? Pero a mí me parece que lo que hacen los diputados es ser, digamos, verticales a lo que Cristina plantea, ¿no?
Es decir, hay un verticalismo que siempre ha tenido una obediencia de vida. Una obediencia de vida que el kirchnerismo siempre ha tenido, ¿no? Porque evidentemente este proyecto sale de un diputado que está directamente ligado a Capitanich, ¿no? Y si uno lo piensa el proyecto, la verdad es que en el único lugar donde se podría aplicar en parte este proyecto sería en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, cuando en la Ciudad de Buenos Aires se han discutido temas similares, ¿no? Respecto a un cierto orden para la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿el PRO cuántas veces planteó esto? Bueno, no sé, yo soy pero no, porque el otro día lo hablaba justamente con un diputado del PRO, y si nosotros lo hemos planteado, proyectos como este, ni siquiera que llegaban a tanto, porque ni siquiera llegaban a tanto, y nos han dicho de todo, en los últimos 10 años nos han dicho de todo. Claro, a mí me parece que ahora que le han agregado ahí proyectos del PRO que además le agregan multas concretas de plata, que además lo aplica, intenta aplicarlo también dentro de la ciudad, la penalización de la movilización, el PRO. Por eso ninguno de los partidos digamos, de los partidos que se postulan para ser alternativa al kirchnerismo, primero no proponen un modelo alternativo, no nos engañemos. Hay sectores que puede ser que hayan pedido más democracia, que tengan diferencias en la forma de gobernar del kirchnerismo, pero la verdad no tienen diferencias a la hora de pagarle al fondo, a la hora de permanecer, de mantener los proyectos de entrega de la megaminería, de Monsanto, de los temas de la tierra, de los temas... Yo creo que es... Eso es una mirada. No, es un hecho. Pero es un hecho, no es que los demás son alternativa y van a ser distintos a la hora de gobernar. Eso es una alternativa. Es decir, lo que vos estás planteando es una alternativa. Otra alternativa es pararse frente a lo que es el kirchnerismo y decir qué es el kirchnerismo. El kirchnerismo es un populismo autoritario. A ese populismo autoritario se le pone enfrente un modelo de libertad, de desarrollo, de posibilidad de que la Argentina crezca de otra manera, es decir, y son dos modelos distintos, es decir, quizás vos decís, bueno, hay que prohibir la minería. Yo no digo que hay que prohibir la minería. Me parece que lo que hay que hacer es controlar la minería, no prohibirla. Entonces, seguro que ahí hay diferencias, pero eso no quiere decir que uno esté más o menos. Digamos, en nuestro caso, yo que soy de Unión por Todos, así como el PRO y otros partidos como la Coalición Cívica, en estos 10 años hemos sido absolutamente opositores a este modelo, consecuentemente opositores. Entonces, ahora, que no coincidimos quizás con ese punto de vista, sí, puede ser, pero eso no quiere decir que no hayamos sido opositores. Ahora, o que la oposición válida sea esta que vos planteás. Para volver al eje del debate, les quiero preguntar esto, porque escuchando Vilma decía, bueno, le han agregado incluso algunas penalidades de multa. Es por lo pronto, o muchas veces hasta inverosímil o tragicómico, cómo se le esconde el debate sobre qué es un delito y qué no es un delito. ¿Cuál es el margen de transgredir la ley y cuál no? Nada de esto se tendría que estar discutiendo si el Código Penal se hiciera cumplir acabadamente. En una manifestación legítima con una muy buena razón por la cual protestar, también pueden derivarse delitos. Alguien puede cometer delitos. Alguien comete delitos, tiene que ser sancionado con la ley. Otros países lo han logrado, sin reglamentaciones, subreglamentaciones. El problema es que en la Argentina tenemos un problema para delimitar la ley. El delito. Tenemos un problema con la ley. Con la ley. Sí, bueno, pero el principal problema con la ley la tiene el poder político de este país. Acá nadie va preso. Acá, en realidad, los grandes delincuentes están en el poder central. Es decir, los que se quedan con la ganancia de haber entregado el país a las petroleras, a las mineras, al capital financiero al cual ni siquiera le cobran impuestos, al juego. Es decir, entre ellos se reparten
las relaciones con las multinacionales y los grandes negocios de este país, mientras el resto en realidad pasa a ser cada vez más pobre, cada vez más postergado, no hay planes de vivienda, no hay planes para trabajo genuino, tenés Ahora, 1 millón de jóvenes que no tienen ni trabajo ni estudio. Gran parte de ese resto apoyó. Bueno, pero, a este gobierno, pero ¿no? el problema es que eso es... Sí, claro, no, simplemente lo pongo como un matiz del debate. Pero no justifica que haya apoyado a este gobierno, no justifica que en un país donde entró la plata que entró a este país, con el viento de cola, que estemos en una situación ahora en que la única salida que tienen es un plan de ajuste, de recortes, y que además quieran atarnos las manos para que uno no pueda ir a protestar en contra de esas medidas. Mientras le dan, ya te digo, les dan, porque fíjate, ahora viene el recorte de los subsidios a las empresas de los servicios públicos. ¿Quién va a pagar? A mí me gustaría, todos los sectores populares y todos los trabajadores, porque ¿por qué no las empresas que son las que se la llevaron y no invirtieron un peso? ¿Por qué no se la hacen pagar a ellos? No, nos la hacen pagar a todos nosotros y después quieren que nos quedemos callados, que paguemos en silencio. No va, no le va a ir bien con este a mí me gustaría plantear algo que me parece que está en la raíz de lo que ha sucedido. Digamos, por supuesto que siempre hay conflictos. Ahora, este gobierno ha hecho del conflicto su mayor bandera. Entonces, ¿qué hubiera pasado si durante estos años hubiéramos tenido diálogo para resolver los temas, en vez de conflicto? ¿Qué hubiera sucedido o qué sucedería hacia el futuro si cada uno de los temas los podemos resolver de otra manera? De una manera mucho más dialogada, de una manera más hablada, de una manera más de encuentro y no de desencuentro y de conflicto. A mí me parece que cuando uno encuentra en el diálogo, reduce objetivamente la cantidad de conflictos. Y en ese diálogo va a encontrar puntos en los que va a tener que buscar puntos intermedios en relación a todos los... Este es un gobierno que ha montado simulacros de diálogo. Por ejemplo, ¿viste? Simulacros. Cuando ha llamado a los empresarios, ha llamado a los empresarios K. Cuando ha llamado a los supermercadistas, ha llamado a los supermercadistas K. A los dirigentes a los dirigentes del agro armó una mesa paralela. Una mesa propia, ¿no? Claro. Exactamente. Por eso es tan grave que ese gobierno, que es tan discrecional, sea el que decida qué es ilegítimo y qué es legítimo cuando uno va a protestar. Ahora, yo le voy y reclamarle a ellos. Yo por eso voy a poner un ejemplo concreto para ver en dónde se inclinan ustedes. Mañana, lunes, 30 personas deciden cortar la 9 de julio. Y la cortan. ¿Por qué? ¿Cómo bueno, depende de la razón. Pero yo creo que la lógica es que haya una fuerza de seguridad y un fiscal que le diga, señores, córranse un poco, no se puede cortar toda la 9 de julio, hay que dejar circular. Me parece que esa es la lógica. Ahora, si el ministro de Seguridad, la ministra, que no sé quién es, porque parece que fue ayer salió en el diario que bueno, no me acuerdo ni el nombre. Parece que tiene nombre, si la ministra de Seguridad dice, a ver, ¿a quién responden esos 30? Y entonces, si responden a ellos, dice, déjelos. Y si no responden a ellos, dice, reprímalos. Eso no va. Uno tiene que tener la norma tiene que ser objetiva, no tiene que ser para unos o para otros. Y eso es lo que el gobierno ha planteado. Entonces, la lógica es que no se pueda cortar la 9 de julio y dejar, cuando la gente se va un fin de semana afuera a Mar del Plata, que se corte la ruta 2 y haya 20 horas de cola. La lógica es que esas cosas no pasen. Esa es la lógica de un país de diálogo, de un país de encuentro y no de un país de conflicto permanente. Y de un país cuyos funcionarios tengan disposición a resolver los problemas de la gente y no a ponerle el contestador automático. Porque lo mismo que te hacen las empresas cuando vos querés reclamar por el tema de la luz, del teléfono, del agua, te hace este gobierno en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, la otra cara del corte que ustedes dicen es que resuelvan rápido. Si ellos tienen cómo comunicarse con los dirigentes de todos los sectores sociales que se movilizan, que reclaman, con los trabajadores. Yo me quedaría con esto que estás planteando, que está muy bien, el rol del Estado,
con un Estado que empiece dando el ejemplo. Porque si el problema es con la ley, porque Patricia dice, un fiscal que determine, esto está bien, quiénes son, por qué, se puede cortar una autopista, es una medida extrema, es una locura, podrían visibilizar su conflicto de otra manera, bien. Pero si funcionara la ley, si el gobierno, el Estado, más que el gobierno, el Estado es el primero en no cumplir la ley, tema que hemos tratado aquí, por ejemplo, cuando incumple los mandatos de la Corte Suprema de Justicia, es un Estado que de ninguna manera le está dando el ejemplo al ciudadano y pierde la autoridad moral. Esto que dijo Capitanich, vio que dijo que tiene autoridad moral Capitanich. El jefe de gabinete, esto va a pasar un hito en la historia política argentina. La explicación de por qué el jefe de gabinete dice que él tiene más autoridad moral que Moyano y Barrio Nuevo. No entro en la categorización de quién de ellos tiene más autoridad moral. Debe ser difícil, porque es tan difícil entenderlo, Capitanich. Claro, es difícil, pero lo planteó de esta manera, y no me quiero ir del tema, voy a volver al tema. Dijo Capitanich, yo tengo mucha más autoridad moral porque yo gané elecciones. Y no solo que gané elecciones, sino que fui el gobernador que más votos sacó. Inmediatamente los oyentes de la radio, cuando estaba, dijeron, entonces yo no puedo lograr nunca la autoridad moral porque yo nunca gané una elección. Bueno, esa tontería mayúscula del jefe de gabinete en público es un poco la caricatura de la falta de autoridad moral del Estado. Un jefe de gabinete, gobernador del Chaco, que tiene a la mitad de la población sin agua potable y que tuvo a 150 aborígenes protestando en Plaza de Mayo y no los recibió, ¿no? Ese es un Estado que no tiene autoridad moral. Y si un Estado, Mariano, pierde la autoridad moral, termina, me parece, minando su credibilidad legal. Claro, de todas maneras habría que plantear en el fondo del tema la autorización de las manifestaciones. ¿La vamos a autorizar a todas, algunas, hasta cuándo pueden o hasta dónde pueden? Yo creo que sí, pero ¿y de quiénes pueden? Porque el problema, Mariano, es el piquete y otra cosa es la manifestación. Sí, me parece que una manifestación, un piquete, digamos, no es lo mismo que una manifestación. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es una forma de manifestar que ha sido un derecho de los sectores. Escúchame, hay 5 millones de desocupados. Esa gente, si no visibiliza con todo su reclamo. Está bien, Vilma, pero escúchame, me parece que la definición de ella es metodológica. No toda manifestación termina en un piquete. Pero ocupan la calle igual. Ocupan la calle igual. Y la gente en los barrios que se organiza en contra de los problemas de seguridad. ¿Qué le decís? Muchas veces contra la comisaría porque la consideran cómplice, que dejan el espacio, el área libre para que haya impunidad para los delincuentes. ¿Qué le va a ir a decir? Que le den 48 horas antes, le avisen a los mismos tipos contra los cuales se van a... Bueno, por eso es irracional. No se puede reglamentar, lo único que se puede es aumentar los presupuestos para que se resuelvan los problemas, hacer un plan de obras públicas para que haya trabajo, si no... O aplicar la ley. Esto, sí, pero aplicar la ley sin respuestas sociales o sin respuesta a los problemas es esto que quieren hacer. Por eso nosotros, la verdad, desde el MST con nuestro compañero diputado Alejandro Bodar, vamos a convocar el día que vayan al tratamiento, al Congreso, a rodear el Congreso para que esta ley no se apruebe. Porque es gravísima. Porque es un gobierno que está dispuesto a ajustar el torniquete y para eso va a utilizar lo que nunca usó. Una pregunta. ¿Está bien rodear el Congreso para impedir que se haga una ley? Un piquete, por eso, a la ley de piquete. Por eso, es una medida para que la ley no salga, pero es que no nos dejan otra salida. Por eso, porque es muy grave, nosotros consideramos que es un derecho expresar afuera del Congreso el repudio a esta ley que recorta derechos históricos en este país, que desde los derechos humanos, pasando por todos los desastres que ha generado este mismo gobierno, como ONCE, como Cromañón, todos, y que la verdad, la ciudad de Buenos Aires tampoco es un ejemplo, no solo Mariano, por el tema de los piquetes, sino también por el tema de la represión. Sobre la pregunta que usted hizo, yo quiero recordar el escenario, lo recuerdo además como periodista, porque ese día justo nació mi cuarto hijo, el 15 de julio del año 2008, en las 2 grandes marchas. En ese momento se iba a debatir la 125, una reglamentación de ley, una resolución. Una resolución. Y Néstor Kirchner llamó a una gran movilización con su amigo en ese momento, Hugo Moyano, a rodear el Congreso. Fue rodear el Congreso a favor de la ley. Y de los otros sectores
paralizaron la ciudad, la gente del campo y más la gente de la ciudad, en la Avenida Libertador. O sea, la calle estuvo copada por dos grandes visiones a favor y en contra de una ley, ¿no? Digo, una metáfora argentina. ¿Está bien, usted dice, está bien bueno, pero rodear el Congreso? Eso también tiene que ver con lo que han sido años donde el conflicto ha sido el centro. Porque la verdad es que, digamos, la 125 fue claramente una provocación y un intento de quedarse con gran parte de la ganancia que el campo había logrado. Y a partir de eso, fíjense, a partir del 2008, el país empezó una situación de decadencia económica a partir de esa decisión totalmente enajenada del gobierno de no entender qué significaba dejar que el campo produjese y que el campo Voy a hacer una pregunta algo provocativa. ¿Esto se resolvería de alguna manera cambiando el gobierno? Bueno, los cambios de gobierno siempre generan como nuevos aires, nuevos momentos, nuevas posibilidades, pero el gobierno se va a cambiar de acá, todavía falta un tiempo largo, así que estamos discutiendo de aquí hasta que termine este gobierno, que falta 1 año y 9 meses, así que todavía hay un tiempo en el que la calle puede estar muy tomada y ya el kirchnerismo no la controla más. Porque el kirchnerismo durante muchos años, mientras la controló, hizo lo que quiso. Cuando empezó a perder el control de la calle, ahora quiere que nadie salga a la calle. Esto también hay que decirlo así. Yo creo que no es seguro que finalice con el gobierno con el 2015. Porque la verdad que yo no veo que del lado de los sectores que se postulan para ser el próximo gobierno, Massa, Scioli, que le recorta el derecho a los trabajadores en su propia provincia para este tipo de acciones, ¿qué va a hacer si llega? Entonces, ¿qué pasa? El problema esencial es el modelo. El modelo es el que recorta derechos, el modelo es el que ajusta, el modelo es que la crisis la paguemos siempre lo mismo y ahora vienen a que la paguemos lo mismo. Y la verdad, ninguno de estos sectores, ni UNEN, tiene de fondo un modelo alternativo al del gobierno. Entonces, tiene los riesgos de que cuando quieran ir a aplicar el ajuste, porque la crisis es internacional, porque la crisis esa llegó al país, porque acá no se había desarrollado ni la industria nacional independiente para resistir esa crisis, que llegó y vino para quedarse, no estábamos bloqueados, como decía la presidenta, eso trae consecuencias de que si no hay cambio de modelo, va a haber manifestaciones y van a intentar de nuevo reprimirlas, suspenderlas, recortarlas. Y no va porque la gente va a reclamar igual, porque reclama por su salario, por sus condiciones de trabajo, por la comida, Mariano, reclaman, porque recortan la comida, entonces es muy grave. Gracias a ambas. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.